Llegó el saqueo. 27 de febrero, por 40 comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. Saludos hombres y mujeres de nuestra América rebelde, bienvenidos una vez más a La Jicero. Les habla Carlos Novella, aportando, haciendo un esfuerzo en el debate revolucionario y problematizador en compañía una semana más de Miguel Deni. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos, Carlos. Un agradecimiento a los compañeros que nos retransmiten en el Estado Lara, Radio Sanareña, Radio Tamunangue Libre, a través de la compañera Moraima Soto en Radio Calumba, en el Tocuyo, Estado Lara, a los compañeros aquí en Caracas de Voces Libertarias, en la parroquia de San Juan, y a las otras radios que a través de las redes sociales también nos hemos encontrado, nos hemos entrado en comunicación con los compañeros de Radio Pantano en Coro, Estado Falcón, a la gente de Aporrea que también nos retransmite semana a semana, y finalmente al sistema comunicacional libre y militante que hemos venido impulsando a través de la página otrapolitica.org.be, construyendo y organizando el tejido comunicacional del pueblo en lucha. Igualmente a las individualidades que nos comparten en Facebook, redes sociales, al Radio Bemba, a la gente que comenta el programa, que promueve en sus espacios comunitarios de lucha reflexiones, debate en torno a los temas que desarrollamos semana a semana. Esta semana la gran noticia ha sido el lamentable asesinato del diputado Robert Serra. Nosotros desde La Jicero, desde este equipo, nos unimos a la tristeza que embarga el pueblo bolivariano, el pueblo revolucionario, el pueblo chavista por este lamentable asesinato, más en las circunstancias, aún por aclararse en que sucedió. Y eso, nos unimos a esa tristeza del pueblo chavista, del pueblo bolivariano, y con la perspectiva de que esa tristeza de un compañero que viene del movimiento estudiantil, del movimiento juvenil, del movimiento revolucionario, se convierta en más fuerza para seguir profundizando, para seguir avanzando en la transformación universitaria, para seguir avanzando en muchas de las conquistas, muchas de las reivindicaciones aún pendientes, en aras de profundizar y de radicalizar la construcción revolucionaria aquí en Venezuela, y también exigiendo justicia a las autoridades competentes, a los cuerpos de investigación, apostando a que sea una investigación abierta, donde no se esconda absolutamente nada, que sea una comisión amplia que permita investigar las circunstancias de este asesinato. Hay muchas especulaciones alrededor de él que son bastante graves las perspectivas que se plantean, pero eso, la exigencia más allá del dolor, la exigencia también de que no quede impune el crimen de Serra y el crimen de cualquier persona que quede asesinada, sea cual sea la circunstancia que fuere. Esto allí como para arrancar el programa, porque ha sido, indudablemente no lo podemos obviar, y ha sido, las muestras de dolor de grandes sectores del pueblo chavista han sido bastante conmovedoras. Igualmente la lucha sigue, la lucha ha seguido, y hablando del tema juvenil, estudiantil, universitario, queremos dedicarle esta primera parte del programa a la situación que se ha venido desarrollando en los últimos meses en la Universidad Rafael María Baral, en el estado Zulia, donde hay una situación de parte del movimiento estudiantil de esa universidad que han tomado en varios núcleos las sedes de los edificios administrativos, denunciando casos con las pruebas en la mano, casos graves de corrupción, denunciando el mal estado, el abandono de parte de esas autoridades de la Universidad Experimental, que son autoridades nombradas a dedo desde el ministerio, donde prácticamente los servicios fundamentales básicos para la subsistencia, para el desarrollo de la vida estudiantil, se encuentran en deterioro, donde se ha convertido ese tipo de beneficios en un lucro, un negocio de parte de las autoridades que rigen esas casas de estudio, y que es impresionante que no se consigue, que no ha habido espacios a nivel nacional e incluso a nivel regional que visibilicen esa lucha. Son muy pocas realmente las reseñas sobre esa circunstancia, sobre esa razón, y que es un caso que es una noticia de bastante importancia, recalcarla, visibilizarla, y que pueda además servir de ejemplo para las trincheras universitarias de estos espacios a nivel nacional, de las grandes universidades experimentales como la Bolivariana e incluso las universidades autónomas, para tomar nota y tomar el ejemplo de esos sectores estudiantiles en lucha. Y además, impresionante también la
la fuerza que ha venido agarrando esta situación. Es un movimiento estudiantil que tiene el 80% de los centros de estudiantes de la universidad, tienen toda la Federación de Centros de Estudiantes excepto el presidente por una situación personal que ya comentarán los compañeros. Y bueno, con esa gran fuerza han tomado las sedes administrativas, han puesto la denuncia, digamos, en la calle, se han movilizado aquí a Caracas, con los que tuvimos el contacto con los compañeros para hacer la denuncia en fiscalía de las autoridades de la universidad, para buscar también llegar esta denuncia a miembros del gobierno nacional, al ministro de Educación Universitaria en este caso, y también tomando en cuenta que este problema de corrupción y de lucha estudiantil en esta universidad zuliana no es totalmente reciente. Desde finales del año pasado y principios... ¿Te suena la palabra corrupción en las universidades venezolanas, Miguel? Sí, no, parece... Estamos como que familiarizados con esa práctica. Y bueno, los compañeros venían tomando la universidad en febrero de este mismo año, pero bueno, con el asunto de las guarimbas y toda la confusión que eso podría acarrear, dejaron la toma, digamos, esperando que pasara el momento de las guarimbas. Ya ha pasado, desde hace casi ya 2 semanas, volvieron a tomar las sedes administrativas, volvieron a salir a la lucha contra la rectora, y bueno, en entrevista ya nos comentarán a detalle cómo ha sido esa lucha, en qué se basan esas denuncias de corrupción y bueno, cuál es la perspectiva que vienen llevando, que vienen organizando desde el movimiento estudiantil zuliano. Luego de esta introducción, de esta breve introducción del tema, vamos a darle la palabra a los protagonistas en el propio escenario de los acontecimientos. El entrevistado hoy es el estudiante Osmar León, que es presidente del Centro Estudiante del Núcleo de Cabimas de la Universidad Rafael María Baral. Lo dejamos con su testimonio y volvemos luego de la entrevista para hacer los comentarios finales. Ralo, producción. Aló, saludos compañeros, te estamos llamando del programa El Ajicero para hacerte una entrevista en relación a las denuncias que han venido haciendo los sectores estudiantiles de la Universidad Experimental Rafael María Baral en el Zulia, en una situación de corrupción y bueno, irregularidades que han venido denunciando. Sí, te escucho. Bueno, en primer lugar, para que, lo primero, que si puedes explicar ahorita para los compañeros que nos están escuchando y las compañeras, sobre la situación actual de la universidad. ¿Qué está pasando ahorita en la universidad? ¿Cómo, digamos, se desarrolla la problemática? ¿Qué origina, digamos, la denuncia y la acción estudiantil de estos últimos días, no? Bueno, sí, nuestra universidad que llamada Rafael María Baral, una universidad experimental que se encuentra en el estado Zulia y abarca el estado Trujillo y el estado Falcón, se encuentra actualmente paralizada desde hace 13 días. Los distintos movimientos estudiantiles revolucionarios que hacen vida allí en esa universidad, conjuntamente con los presidentes del Centro de Estudiantes electos, miembros de la Federación del Centro Universitario y consejeros universitarios, nos encontramos apersonados allí en cada una de esas instancias, exigiéndoles al Ministerio de Educación Universitaria para la Ciencia y Tecnología y al gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, que se aboque a acudir a las instalaciones que tenemos tomadas para que nos escuchen y se nos atienda en todos estos casos de corrupción que existe dentro de la universidad, que son palpables, notorios y que hay pruebas, y sobre todo se nos atienda en cuanto a las reivindicaciones estudiantiles, ya que cada una de nuestras universidades, para explicarle a los radioescuchas, que nosotros somos una universidad que tiene 12 sedes, y cada una de esas 12 sedes tiene problemas de infraestructura serios, problemas de salubridad, de baño, problemas de pupitres, problemas de biblioteca, de comedor, de rutas estudiantiles, y no tenemos respuesta concreta de las autoridades universitarias para resolver esas distintas problemáticas. Es por eso que nosotros, el colectivo revolucionario estudiantil, hemos decidido hacer esta acción, una acción pacífica, para que se entienda, una acción pacífica, donde solamente estamos apostados en cada una de las instalaciones académicas y administrativas, exigiendo lo que nosotros creemos que es justo y lo que nosotros necesitamos. No es posible que las autoridades, en vez de acercarse a escuchar
lo que nosotros debemos decir. Lo que se hace es hostigarnos, se nos persigue y se nos está amenazando el día de hoy con expulsarnos de nuestras universidades, con expulsarnos de nuestra universidad haciendo acciones cuartas republicanas que nosotros creíamos que ya habían desaparecido, pero que lamentablemente hay personas que creen que porque pertenecen a una cuota de poder X o Y pueden hacer lo que se les venga en gana y puedan y sobre todo vivir de las mieles de la revolución, cosa que nosotros rechazamos y criticamos profundamente. Es por eso que se encuentra una delegación de compañeros presidentes del centro universitario en Caracas solicitando la entrevista con el ministro y con algunos personajes importantes del partido y de la revolución del gobierno para que se nos escuche y se atienda. Esta es una crisis seria que se está viviendo en la Rafael María Baral y es una crisis que tiene un trasfondo sumamente difícil, ya que las autoridades de esa universidad tienen como personajes de confianza, gente que viene de la ultraderecha del sur, gente que ha participado con Capri Radoki, gente que lo único que le interesa de la universidad es hacer negocio y hacerse rico. Okay, una pregunta, ¿en qué consisten concretamente las denuncias de corrupción? O sea, ¿ustedes tienen pruebas de esas denuncias? ¿Cómo? Tenemos pruebas de cómo las autoridades han contratado cooperativas fantasmas o empresas fantasmas que no le han prestado servicio a la universidad y han cancelado cifras millonarias como pago. También tenemos denuncias de cómo contratan empresas para hacer grandes trabajos, que hablamos de muchos millones, cuando esas empresas tienen que pasar por un proceso de licitación para hacer esas obras, cosas que no se han hecho. Tenemos pruebas de cómo desvían partidas que deben ser utilizadas para pupitres, para mejoramiento de rutas sociales, entre otras cosas de índole estudiantil, y se han gastado en viáticos, en viajes o pago de hoteles sumamente caros allá en Zulia para hacer sus reuniones la rectora y su grupo rectoral, incluso para que entiendan que la situación está bien grave, que la rectora profesora Mayela Vilche, actualmente está peleada con las otras autoridades y una con otra se pelotea. Una le dice rectora corrupta a la otra, disculpe, una le dice corrupta a la otra y la otra le responde con que los corruptos son ellos. Es una crisis bastante delicada y que necesita la lupa del ministerio para que se pueda resolver. Okay, y por otro lado, desde la acción que ustedes han venido emprendiendo, ¿han tenido alguna respuesta? ¿Cuál ha sido, digamos, la reacción tanto del estudiantado como de las autoridades, con las acciones de toma de instalaciones que ustedes han emprendido? No, nosotros no hemos tenido respuesta absoluta. Incluso, como ya les dije, la autoridad, en vez de acercarse a conversar con la dirigencia revolucionaria, lo que está tratando de hacer dentro del Consejo Universitario de la Rafael María Baral es abrirle expediente administrativo a cada uno de los estudiantes y a cada uno de los líderes que participan en la toma. Incluso se le está levantando y denunciamos que se le está levantando y persiguiendo a los profesores y a los empleados administrativos y obreros que están apoyando la toma porque tienen sentido de pertenencia. Es para explicar un poco, nosotros somos una universidad experimental que lamentablemente no podemos elegir nuestras autoridades, sino que las autoridades las elige o las nombra el Ministerio de Educación Universitaria, pero lamentablemente se ha nombrado un rector, una rectora y un vicerrector administrativo que son ajenos a la universidad, ya que vienen de otra universidad, vienen de la Universidad del Zulia, donde el nivel de vida es distinto, la realidad es distinta a la de la universidad y desconocen la problemática. Y lo que han hecho es llenarse los bolsillos, lo que han hecho es contratar personal de seguridad como guardaespaldas, como que si fuesen presidentes o gobernadores, una vaina loca, porque ellos viven así, el luz viven así. Lamentablemente en la Universidad Autónoma las autoridades viven rodeadas de guardaespaldas y de grandes lujos, y ellos pretenden venir a nuestra humilde universidad a tratar de parecerse o semejarse a la vida de las autoridades de la autónoma. Entonces nosotros exigimos, como fuerza revolucionaria, como estudiantes de la Rafael María Baral, revolucionario electo en su mayoría, que aplastamos y eliminamos a la derecha de cada uno de nuestros espacios, exigimos la intervención y se abre una auditoría de los recursos
de la universidad. Nosotros estamos exigiendo que el ministerio señale una junta interventora y la distinción plena de las 4 autoridades de la universidad para que podamos darle un rumbo necesario, el rumbo que necesita nuestra universidad. Ok, y desde el lado estudiantil, ¿qué han tenido alguna respuesta, digamos, frente a la toma que ustedes llevan efectuando, a una respuesta positiva o negativa? ¿Cuál ha sido la reacción de la población estudiantil? Y también una pregunta sobre el movimiento que ustedes están representando. ¿Qué son centros de estudiantes, son liderazgo revolucionario, son consejeros universitarios? O sea, digamos que tienen alguna fuerza, digamos, de la formalidad de los espacios estudiantiles. Por supuesto, nosotros somos 8 presidentes de centro universitario de 10. De 10 presidentes, 8 están en la lucha porque los otros 2 ya se graduaron. Nosotros tenemos al vicepresidente de la federación, tenemos al secretario de finanzas, al secretario general y a los demás representantes de la federación de centros universitarios electos. Además que tenemos un consejero universitario y tenemos la masa plena de estudiantes que nos respaldan porque ellos son los que carecen el día a día de la universidad. Una universidad que no tiene pupitre, que tiene recursos que se le ha asignado del gobierno central a la universidad para pupitre y que nosotros hemos exigido que se nos dé respuesta de dónde está ese recurso y no se nos da ninguna respuesta satisfactoria. Una universidad que el comedor no funciona y que el servicio en comida es malísima, es pésima. Una universidad que carece de libros, una universidad que la biblioteca se está inundando con esta ayuda porque no hay trabajo de remodelación y de mantenimiento. Es una universidad que el 90% de los buses, de la flota de autobuses, están paradas porque no se le hace mantenimiento y los recursos de nuestra universidad se están gastando alquilando unidades privadas para que cumplan nuestras rutas, porque allí es donde se le está quedando el negocio, ahí es el negocio que tiene esos coordinadores de transporte que están apegados con las autoridades. Una universidad que los baños están inservibles, caóticos, que no tienen agua, no hay filtro, o sea, no hay condiciones necesarias para que la academia funcione como tal. Y es una universidad que lamentablemente desde que llegaron estas autoridades no le ha brindado nada al país, no se ha hecho investigación, no se hace extensión, no se hace absolutamente nada para resolver la problemática ni de nuestra universidad, ni del país, ni de nada. Bueno, finalmente, ¿qué perspectiva tienen ustedes con esta lucha? ¿Hay alguna posibilidad, digamos, de que, bueno, lo que tú me estás diciendo de esa comisión que estaba en Caracas se pueda reunir con algún ente del gobierno nacional que les pueda, digamos, atender a esta situación? ¿O más bien ven un escenario en la lucha que van a ir, digamos, cada vez más frontal? O sea, ¿cómo ven la lucha, cómo ven el desarrollo de la lucha a corto plazo? Bueno, nosotros estamos esperando una respuesta satisfactoria por parte del Ministerio de Educación Universitaria, porque el ministro Manuel Fernández tiene que darse cuenta que la universidad se está malgastando el patrimonio de la nación, se están malgastando los recursos que nos envía para las distintas obras o reivindicaciones que se deben dar dentro de nuestra universidad. Nosotros estamos esperando. Nuestra lucha ya llevan 13 días de toma. Si es necesario paralizarnos todo el año, lo vamos a hacer. Pero necesitamos que el ministro Manuel Fernández nos escuche y el presidente de la República, Nicolás Maduro, el presidente obrero, el presidente estudiantil, el presidente joven, nos escuche y se nos pueda dar una respuesta satisfactoria. Nosotros no estamos por capricho. Nosotros estamos porque realmente necesitamos y requerimos de las condiciones mínimas para tener un nivel de educación pues por lo menos lo más aceptable posible. Es una universidad que no cuenta con laboratorio, una universidad que no cuenta con muchas cosas que necesitamos y que los recursos están porque el gobierno los envía, pero que las autoridades no le dan cabida o no le dan pleno esos recursos. Entonces nosotros seguimos resistiendo y seguiremos aquí en cada uno de nuestros espacios. Defendiendo lo justo, defendiendo lo necesario y sin temor a nada, porque con la verdad ni ofendemos ni tememos. Con la verdad murió Cristo y con la verdad moriremos nosotros allí, como lo hizo el comandante Chávez, como lo hizo el diputado Robert Serra, que defendió a capa y espada todo el proceso revolucionario. Nosotros también estaremos defendiendo nuestros espacios y sobre todo la revolución en cada una de nuestras sedes de la Universidad Rafael María Baral.
Bueno, compañero, ya cerrando la entrevista, si tienes algún último comentario, alguna última reflexión para el final. Nosotros queremos y necesitamos que se aplique el golpe de timón. Esas son las palabras claras que dio el comandante Chávez en su última reunión de ministros, donde la revolución tenía que rectificar en el rumbo que está y ser autocrítico y sobre todo, como dijo el comandante Chávez, irreverencia en la discusión pero leal en la acción. Nosotros estamos siendo críticos ante denuncias que están ahí plasmadas, ante hechos que están plasmados de corrupción. Esto no es que se quiera ver como lo estaba dando la rectora Mayela Vilche, que nosotros somos guarimberdos, que nosotros pertenecemos a un grupo ultraderecha dentro de la universidad y dentro del Estado Zulia, porque pertenecemos a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, fuimos delegados al segundo congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, nos conocen, saben nuestra comisión revolucionaria y saben de nuestro trabajo como líderes, tanto dentro de la universidad como fuera de ella. Y es por eso que nosotros invitamos a la rectora de las autoridades a que cese la pelea que tienen entre ellos y se sienten con nosotros a resolver los problemas, la problemática de nuestra universidad, y sobre todo al ministro Manuel Fernández y al presidente Nicolás Maduro a que se nombre una junta interventora, se destituyan estas autoridades y se nombren unas que vengan del seno de nuestra universidad, porque ahí hay profesores con alto nivel de academia, de trabajo y de gerencia que pueden llevar la rienda de nuestra universidad y pueden darle la solución pronta a cada una de las problemáticas. Bueno, saludos, compañeros. Gracias por la entrevista, gracias por apoyarnos en nuestro programa de Lajiceros para transmitir su denuncia y la lucha que están emprendiendo en estos actuales momentos. No, gracias a ustedes por el espacio y gracias por permitirnos a nosotros llevar la voz de protesta, una voz de protesta sana para dar a entender lo que está sucediendo en el sur y sobre todo en las universidades experimentales que nos encontramos en el occidente del país. Ok, bueno, un saludo entonces. Saludos, combatientes. Bueno, ha sido el testimonio de este estudiante, Osmar León, que grafica un poco la situación, cuál ha sido la circunstancia. Importante también que no solamente quede en una movilización de parte de los representantes, de los dirigentes, sino que esté acompañada indudablemente de la fuerza de los estudiantes movilizados a partir de un hecho muy concreto como lo son sus reivindicaciones, como lo es el transporte, como lo es el comedor, como lo es la exigencia de condiciones dignas para el rendimiento en la universidad, para el estudio, y que es una lucha que con esa fuerza, que con esa capacidad de consenso, por llamarlo de alguna manera, sí, de parte de todo el conglomerado estudiantil, puede ser un punto de partida con esa fuerza para profundizar, bueno, sobre el modelo pedagógico, sobre el modelo político incluso de la universidad, que el problema de fondo en todo caso, más allá de las exigencias que se hacen al propio Ministerio de Educación Universitaria, que dicho sea de paso es el que nombra a esos rectores que ellos están denunciando, bueno, es plantearse a través de la discusión, a través de la lucha, de la expresión concreta de la lucha, replantearse ese modelo, que precisamente ese modelo de nombrar a dedos, es ese modelo donde las autoridades son nombradas a discreción de parte de un ente, de un poder superior, es la base fundamental sobre la cual se legitima el poder, y a partir de ese poder, bueno, todas esas prácticas corruptas, desviadas, en detrimento de la mayoría del estudiantado. Sí, eso fue una conversa también bien interesante, tuvimos con los compañeros antes de la entrevista, sobre, bueno, pasos donde uno se puede adelantar a prevenir cualquier escenario de corrupción o digamos de abuso de autoridad, de rectores o cualquier miembro de las autoridades, que es bueno que los estudiantes, además de ser contralores de esas autoridades, también tienen que participar directamente en los gobiernos, en las autoridades. Por un lado, mediante la elección, algo de la democracia básica, pues. La elección de las autoridades de las universidades, de parte de los estudiantes, los trabajadores, los profesores de los centros de educación. Igualmente, bueno, la participación directa en las autoridades. Vemos que los compañeros habían logrado tener consejeros universitarios. Sin embargo, son 2 consejeros frente, bueno, a toda la junta directiva nombrada desde la rectora para abajo, ¿no? A dedo. Y bueno, siempre es una situación como de minoría, que yo creo que es una lucha muy importante del movimiento estudiantil, y no solo en las universidades experimentales, sino en las autónomas, y bueno, obviamente en las privadas el caso es aún peor.
pero que bueno, esa lucha por la democratización profunda de las universidades no solo es más justo, es crear un modelo de educación más democrático con la participación de toda la comunidad educativa, sino que también de esa manera es que realmente se previenen que autoridades, bueno, agarren los fondos como les venga en gana, prácticamente, que empiecen a crear, como decían los compañeros, empresas fantasmas, que al final de ellos mismos son los dueños, y bueno, que empiecen a ejercer políticas contrarias a los intereses de los estudiantes, que tomen decisiones arbitrarias, como es el caso que los compañeros denunciaban que querían expulsar a varios de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto que también quería referir era que los compañeros nos hicieron llegar 2 audios que ellos han puesto en YouTube y con los que han sido parte de sus elementos de denuncia, donde la misma rectora de un consejo directivo prácticamente se delata. Es increíble cómo, hablando sobre las cuentas de la universidad, en una reunión privada, ¿no? Habla sobre las contrariedades que hay en las cuentas, sobre las irregularidades que se ven en todas las cuentas, sobre la participación que tiene ella en esas irregularidades, el compromiso de ella. Incluso, en un momento llega a soltar una frase que dice que, que si alguna autoridad revise esas cuentas, ella iría presa. Bueno, ahí está el audio, ahí lo montaremos en nuestra página de Facebook. Imagínate los niveles de confianza también que hay allí en ese consejo directivo sí, para hacer esas confesiones. Tú has dicho algo importante, que ese planteamiento de democracia profunda en la universidad, de democracia real, no es solamente un imperativo de justicia y, bueno, que es el deber ser, lo que debería ser, que todos participemos, que todos tengamos derecho a elegir, a ser elegidos, a deliberar, el elemento asambleario, a ser revocables en cualquier momento, que son los principios de izquierda, revolucionarios históricos. Pero este también es un modelo mucho más eficiente, porque es un modelo que te garantiza en todo el control de los recursos de manera democrática, que ese recurso no se desvíe y te garantiza que ese recurso va a llegar a su objetivo final, que el recurso del comedor va a llegar para brindar el servicio del comedor a los estudiantes que lo necesitan, que el recurso del transporte va a llegar para que funcione de manera eficiente el transporte. Y bueno, así con el resto, bueno, con muchas de las necesidades y de las inversiones que requiere una universidad, que, dicho sea de paso, la universidad no es huevo de carrito, como quien dice. Una universidad para el funcionamiento, para aportar en la investigación, para generar conocimiento, que si bien no es el único espacio donde se genera conocimiento, es un espacio en todo caso que requiere para ese objetivo, para ese fin, una importante inversión de parte del Estado y de parte de una importante inyección de dinero. Entonces, que es una bandera de lucha, el tema de la asignación presupuestaria, que no debe subestimarse, que debe ser una exigencia también del movimiento estudiantil popular revolucionario en este caso el Estado venezolano, que es el garante y que es el responsable de la educación en este país, al menos en las universidades públicas autónomas, así como las universidades experimentales. Me parece interesante también, bueno, que estos compañeros vienen de participar en el Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, y en este sentido, más allá de esa afiliación, de esa militancia, de un partido que nosotros a lo largo de este programa hemos cuestionado por sus métodos, por que no ha funcionado como espacio, como instrumento político para la revolución en Venezuela, y las críticas que hemos hecho, bueno, es importante, ¿no?, destacar también este tipo de expresiones desde las bases, desde lo amplio del territorio venezolano, que se diferencia de las prácticas de esa dirigencia del partido, que muestra también a un pueblo dentro del PSUV, un pueblo chavista también en lucha y confrontando directamente al Estado, porque indudablemente es una lucha que confronta intereses frente al Estado, que es el responsable precisamente de nombrar a esas autoridades, y en todo caso, pecando por omisión, han permitido los chanchullos que denuncian los compañeros a lo largo de este tiempo. Sí, de esta manera los compañeros realmente han salido al paso como movimiento estudiantil, además con la lamentable caracterización actual del movimiento estudiantil en general. Este tipo de luchas, este tipo de movimientos logran, bueno, voltear en ciertos sectores esa tendencia lamentablemente un poco más general de un movimiento estudiantil más apaciguado, más apático, más despolitizado, o por otro lado más vinculado con sectores de la oposición, de la derecha,
Bueno, estas son las experiencias que justamente necesitamos para ir construyendo y reconstruyendo una identidad estudiantil de rebelde, una identidad estudiantil de lucha, una identidad estudiantil que sale a la calle cuando tiene que salir, con conciencia política, con una perspectiva revolucionaria, con una perspectiva estudiantil autónoma, capaz de por sí misma levantar luchas, levantar movilizaciones y bueno, en el caso de los compañeros, tomar acciones directas, en el caso, bueno, de la ocupación que ya llevan más de 2 semanas en las sedes administrativas de la Universidad Experimental Rafael María Baral. Sí, Miguel, y hablando de movimientos estudiantiles autónomos, esta semana, bueno, tú y yo estudiamos allá en la Universidad Central de Venezuela, somos parte de ese movimiento estudiantil revolucionario, y bueno, esta semana se realizó una actividad. El pasado día viernes 3 de octubre se realizó un grupo de colectivos de la Escuela de Historia, la red de colectivos de la Escuela de Antropología, de manera conjunta se organizó en el marco del Congreso Nacional de Cultura una actividad dentro de la Universidad Central de Venezuela organizada por los propios estudiantes, problematizando algunos temas de interés en el marco de ese congreso, el tema de la perspectiva de género, nuevos enfoques a nivel investigativo, como el tema de la historia regional y local, las experiencias de sistematización de experiencias de diversos colectivos en lucha, y uno de los temas también que se abordó en ese escenario de debate, que fue un debate bastante amplio con una importante participación de colectivos e individualidades estudiantiles, fue el tema de la televisión basura. Y hubo de parte de los presentes un enorme consenso, ¿no?, en la necesidad, en el marco de este proceso histórico, político, que hemos venido viviendo a lo largo de estos años en Venezuela, la necesidad y de accionar concretamente en la construcción de un nuevo modelo televisivo, de un nuevo modelo realmente que trascienda la televisión basura, que pueda seducir, que pueda ser estéticamente y a nivel de contenido atractivo para las audiencias, para los jóvenes, para el pueblo venezolano en general, que sea hecho por los mismos televidentes, por los mismos colectivos de comunicación popular, o sea, que se rompa esa dicotomía de que una élite que hace televisión y hay una gran masa que solamente es consumidora de los productos televisivos. Esos fueron uno de los temas más interesantes de ese debate. Pero hubo un cuestionamiento de parte de esas organizaciones, esas individualidades, al modelo televisivo basura que se está tomando, que se ha venido desarrollando con mayor intensidad en los últimos meses, desde la llegada de Winston Vallenilla a la presidencia de la televisora venezolana social. Sí, una situación que ha sido muy denunciada, incluso ha prendido un debate por las redes populares como Aporrea, por ejemplo, donde ha habido una cantidad importante de comunicados. Hasta las redes sociales públicas. Porque, bueno, justamente esa lucha contra esa televisión basura, que entre otras cosas representó la salida de RCTV, de la finalización de la concesión del espectro radioeléctrico, y justamente la aparición de TVs como la televisora venezolana social, con la televisora del Poder Popular, de la programación independiente, donde sale justamente y se impulsa lo de los productores nacionales independientes, ¿no? Y todos los programas que venía llevando. Bueno, cambia el rumbo totalmente, con un argumento muy ambiguo y la verdad muy discutible, que es el argumento de hacer más rentable, entre comillas, ¿no?, la televisión, y vuelven a sacar esos viejos programas, bueno, bien misóginos, también utilizando el cuerpo de la mujer y la figura de la mujer como una mercancía prácticamente, también algo muy denunciado por muchas organizaciones. Eso como un elemento, pero la televisión basura no solamente destaca ese elemento de la utilización del cuerpo de la mujer, pero ese aspecto tiene otros elementos, igualmente ese humor fácil, la repetición de noticias sin contexto y la inmediatez, el amarillismo, en fin, son una serie de fenómenos que yo creo, Miguel, que tampoco son tan viejos. Son fenómenos que se mantienen en los canales de televisión que todavía siguen en el espectro radioeléctrico público y a través de las cableras, que ejercen también una enorme influencia en la familia, en los hogares de Venezuela. Porque Cisneros sigue siendo dueño de Venevisión, aquí se sigue haciendo la porquería del Miss Venezuela, aquí se siguen haciendo las porquerías de novelas que hace Venevisión, que hace Televen, se siguen trayendo la porquería de enlatados de Univisión y las telenovelas mayameras. En fin, eso se sigue haciendo que si Sábado Sensacional,
Incluso mismos artistas declaradamente de derecha, de oposición, entre las críticas que hacen al gobierno es que no se aplica la ley de responsabilidad social de radio y televisión. El punto es el elemento simbólico que significó en su momento la salida del aire de RCTV y el debate que generó eso y la expectativa de construir un nuevo modelo televisivo que sea eso, lo que comentábamos al principio, estéticamente atractivo, pero que pueda seducir a la familia venezolana, que pueda ser educativo, que pueda ser innovador, que pueda ser atractivo a nivel general. Entonces, sería este vuelco absoluto, total, que viene dando TV, sería el reconocimiento entonces que la salida de RCTV no era por un proyecto ideológico político, sino más bien por un ataque ya más de personal contra los capitales y los intereses del grupo 1BC de manera puntual, y no fue contra el modelo televisivo que ellos propugnaban. Prácticamente este es como el retorno de la RCTV, pero ahora financiada por el Estado. O sea, no tiene sentido. Y que bueno, por supuesto, ha puesto a movilizarse, a cuestionarse, a levantar polvo de alguna manera de muchas organizaciones, individualidades, colectivos, que bueno, están buscando cómo moverse, cómo organizarse para enfrentar esta desviación tan grave. Es como ya una degeneración, se podría decir, del gobierno en lo simbólico. El discurso del gobierno, el discurso cultural, toda esa práctica contrahegemónica que se venía llevando, más allá de las críticas, ¿no? Toda la programación independiente, canales como Ávila TV, Vive TV, que donde había, por lo menos había un espíritu contrahegemónico. Hasta en el propio TVS. El mismo TVS representaba parte de eso, ¿no? Se termina llevando al piso. Y bueno, y comandado por Winston Vallenilla. Increíble. O sea, como tantos artistas populares, tantos cultores, tantas organizaciones culturales, que han tenido un trabajo importantísimo, que han tenido un trabajo, digamos, reconocido popularmente, para que un sujeto sin ninguna perspectiva política, un sujeto aparecido hace 2 años en los shows de las campañas electorales, termina asumiendo una responsabilidad tan grande dentro de una televisora manejada por el Estado. Y sí quería decir que sí me parece importante la cuestión de la mercantilización del cuerpo de la mujer. Me parece que son uno de los aspectos más importantes de este tipo de situación. Hay un documental muy breve, muy bueno, se llama El cuerpo de la nona, en italiano. Se puede encontrar en YouTube, está en internet, fácilmente se puede encontrar. Donde, bueno, rebajan a la mujer, a esa mujer mestiza, venezolana, negra, indígena, blanca, que se encuentra en todos los barrios, se termina invisibilizando, marginado por una mujer, entre comillas, perfecta, ¿no? Muy entre comillas, evidentemente, o sea, realmente manipulando el concepto de perfección o manipulando el concepto de belleza y instaurando, bueno, se puede decir la dictadura de la figura femenina europea, blanca, con el cabello alisado. Con la Barbie, la Miss, sí. Una situación realmente grave y bajo la que vale la pena movilizarse y organizarse en función de eso. Sí, Miguel, el tema es que ese es un elemento muy presente en esa televisión, el tema de la mercantilización de la mujer, y en el caso de Venezuela, la bandera de la televisión privada venezolana es el concurso de belleza al Miss Venezuela, y está esa idea de que todas las niñas, o gran parte de las niñas venezolanas desean ser Miss Venezuela, en fin, es sembrar esos sueños, pero igualmente acompañado de otros elementos que refuerzan el estado patriarcal, que refuerzan el machismo, que refuerzan los roles de dominación masculina y la sumisión femenina, que refuerzan valores conservadores, que los vemos en las novelas, que los vemos en muchos de sus programas de televisión, también ese ideal de superación individual del capitalismo, donde la pobre o el pobre, actuando de manera honrada y honesta y trabajándose y sudándose con mucho esfuerzo, puede al final lograr escalar de posición social y ser un empresario o ser un gerente de una empresa. Ese ideal de superación individual, ¿ves? Es otro elemento ideológico que se va inyectando permanentemente, día a día, que se refuerza, que es el espacio de encuentro familiar, diario, y que tiene una penetración tremenda. O sea, que también son otros elementos que forman parte de esa televisión. El punto también de nuestro lado, desde los revolucionarios, que cuestionamos este giro de TV,
También tenemos que reconocer que la TV de hace un par de años, la TV de las producciones nacionales independientes, que ha dejado un saldo de grandes producciones internacionales, de grandes producciones nacionales independientes. Hay un programa muy bueno que se llama En la Movida Cultural, programas de arte urbano, que son programas de producción nacional independiente, Ruta, Sabor y Tradición, que son un legado, que son un gran logro, proyectar en esa pantalla. Pero más allá de lo positivo y de la calidad también a nivel de contenido y a nivel de estética de esa programación, también hay que preguntarse y hay que generar el debate en torno a que efectivamente muchos de esos contenidos no estaban llegando o siendo atractivos para la mayoría del pueblo venezolano, ni siquiera para el pueblo chavista. El pueblo chavista sigue en este momento, cuando lo vemos, por ejemplo, un ejemplo gráfico. No es bueno sacar conclusiones generales de pequeños ejemplos, pero vemos los edificios de la Misión Vivienda Venezuela, ¿no? Inmediatamente son asignados e inmediatamente una de las primeras cosas que hacen esas familias es comprar la antenita de DirecTV o de alguna empresa de televisión por cable, por ejemplo. Esa gente es beneficiada, bueno, bajo un hogar, con una estructura de una casa digna, pero en esa casa va a estar penetrada por la lógica, por la ideología transmitida a través de los canales que hegemonizan la parrilla de programación de DirecTV. Y es porque la gente como que no encuentra dentro de la televisora nacional, pública y privada, y particularmente en la televisión pública, en la televisora del Estado, en la televisora que debería ser del pueblo, contenidos suficientemente atractivos. Entonces es un debate también importante, más allá de los logros en términos de programas puntuales que se lograron, en términos de parrillas de programación. Es necesario construir una verdadera televisión revolucionaria popular que sea capaz de seducir a la mayoría del pueblo con contenido y que pueda ser, que pueda atraer, que pueda ser disfrutada, degustada por la mayoría del pueblo venezolano, de los trabajadores, y que también ese pueblo, que esos trabajadores, que esos televidentes dejen de ser televidentes y también puedan ser creadores y productores televisivos, ¿no? Es un proceso que no es fácil, es un proceso que es complejo. Se compite con una hegemonía cultural tremenda de los canales privados y de las grandes concesionarios de cable transnacionales a nivel internacional, y este giro de TV es lejos de significar precisamente una trinchera para contrarrestar, una trinchera contrahegemónica frente a ese modelo televisivo. Lo que es un retroceso, lo que es un recule, lo que es aceptar la hegemonía de ese modelo, de ese paradigma de televisión basura. Bueno, este fue el Ajicero, agregando al debate con este tema. Primero, la lucha estudiantil muy importante allá en el occidente del país. Luego este debate importantísimo también sobre la lucha contrahegemónica, sobre la lucha simbólica, sobre nuestras identidades simbólicas en un proceso revolucionario, cómo se deben construir, cómo se están construyendo. Y bueno, el caso de TV es como una referencia regresiva muy, muy a la luz de todos. Esto fue el Ajicero, seguimos agregando el debate. En nuevos programas seguiremos profundizando este tema simbólico, el tema de la televisión y las nuevas luchas y análisis que la coyuntura exija. Les habló Carlos Novella en compañía de Miguel Denis. Un agradecimiento a los compañeros que nos retransmiten. Nos pueden escribir en el correo radioguaruratv@gmail.com, Facebook Ajicero Guarura, Twitter @Ajicero Guarura. Y bueno, nos seguiremos transmitiendo, nos seguiremos correspondiendo a través de las redes sociales, a través de la comunicación popular. Y que se extienda el debate, lo dejamos con música y nos seguiremos escuchando la próxima semana.